Muy buenas tardes para todos y todas. Como dijo Juan Carlos y como también dijo Antonio, estoy feliz de hacer parte de esta tarde como moderadora, porque las preguntas difíciles les tocan a mis compañeras. Entonces, este encuentro nos convoca, evidentemente, pues a reflexionar sobre el papel de la cultura y el papel de las artes y sobre la importancia del liderazgo para orientar las políticas públicas hacia una visión mucho más incluyente. ¿Y quién mejor para hablarnos de todo eso que nuestra querida ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yanaika Damani? También, como ya la presentó Vanessa, nos acompaña Margarita Díaz, directora del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Para comenzar este espacio, quiero hacer una pregunta. Comencemos por la ministra, y sería la siguiente: ¿cuál es el rol de la cultura en el reconocimiento del otro? Bueno, yo creo que todos los que estamos acá sabemos que la cultura ha tenido un progreso en la definición que se le ha asociado a sus desarrollos artísticos y culturales. Uno podría decir que desde edades antiguas el relacionamiento o definición que se tenía de la cultura era completamente distinto, pasando por su acercamiento estético, su relación con lo divino, entidades que podrían vincularse al relacionamiento humano, todo su acercamiento antropológico en el Renacimiento, pero llegamos finalmente a lo que se ha definido como cultura en la actualidad y que yo creo además este gobierno ha sabido aprender realmente en su política y en su acción, y es regresarle o entender el valor social del arte y la cultura, no solo como hecho estético, como hecho accesorio, sino que funciona para la restauración de una construcción social colectiva. Creo todos los que estamos acá, con la experiencia que tenemos en el relacionamiento con los territorios a nivel nacional, entendemos cuál ha sido el papel cultural en la construcción de un país multicultural y diverso. Es ese espacio de diálogo que en la música permite reconocer el canto del otro, que en la danza permite reconocer el cuerpo del otro, y eso se ve exclusivamente, no solo exclusivamente en los territorios afectados por la violencia, que en los espacios artísticos y culturales se desarrolla todo un ejercicio de cuidado y de restauración y de recuperación de relacionamiento social, sino en las urbes, en donde cada vez estamos más aislados del otro, en los espacios escénicos, en los ejercicios de composición musical, en los ejercicios coreográficos de composición, de producción de cine, nos encontramos. Y por eso hay que reconocer cuál es el valor de la cultura para el relacionamiento con el otro. No, yo creo totalmente de acuerdo y creo, y en mi rol de directora del festival tengo que decir que precisamente los festivales son ejemplo de eso, del espacio de encuentro y del reconocimiento del otro. Siempre, o en algunos momentos, y en el caso de Bogotá, cuando estuve en el proceso de la alcaldía, vimos que siempre se dedicaron festivales a tribus, ¿no? Hablábamos de hip hop al parque, hablábamos de rock al parque y se iban como diferenciando estas tendencias y estos géneros, pero en la medida que comenzamos a pensarnos esos espacios en donde podían esos diferentes géneros y culturas de alguna manera encontrarse, permitíamos el reconocimiento del otro, permitíamos reconocer que era mucho más la coincidencia que la diferencia, y creo que eso ha demostrado que la cultura al final es una herramienta para reconocer y encontrarse con el otro. Entonces, sin duda, los festivales son ejemplo de eso, y sin duda, todo lo que ha dicho la ministra sirve de ejemplo para demostrar que la cultura es una herramienta para eso. El título de este foro es Liderazgo y Visión en la Política Cultural Pública en Colombia. Entonces, quiero preguntarles qué significa ejercer el liderazgo del arte y la cultura y en qué se diferencia este liderazgo de otros sectores.
¿Qué significa ejercer el liderazgo del arte y la cultura en nuestro país? ¿Y en qué se diferencia ser líder cultural de otros sectores? La responsabilidad es enorme. Hay quienes siguen creyendo que el arte y la cultura tiene un segundo orden en la construcción social, y a pesar de que la Constitución afirma desde sus inicios que una sociedad se construye a partir de los valores culturales que la fundamentan, la realidad es que la sociedad cree que el arte y la cultura es secundaria. Y lo que tenemos que reconocer es que los referentes culturales a los que apela nuestra sociedad conforman no solo las identidades propias que tiene Colombia, sino las colectivas. Y por eso hay tantas discusiones alrededor de cuáles deberían ser esos referentes culturales, cuáles deberían ser esas apuestas creativas que se tienen desde las identidades pluridiversas que tiene Colombia, y cómo nosotros entonces estamos en un ejercicio de corresponsabilidad todo el tiempo, no imponiendo verdades, pero sí cuestionando nuestras propias realidades para saber qué referentes culturales somos los que estamos promoviendo y cuáles estamos defendiendo. Es muy complicado porque no podemos tampoco generar juicios de valor frente a distintas estéticas, y más en un país como Colombia, que tiene unos cruces y unas fusiones impresionantes transculturales, no solo latinoamericanas, sino en el mundo entero. Sabemos que somos un país de diásporas africanas, europeas, mediterráneas, y por tanto el cruce de nuestras estéticas ha sido sorprendente y también, uno podría decir, en ciertos casos aberrante, pero no desde como repito, desde los juicios de valor, pero sí de entender de qué manera nosotros podemos entender tanta diversidad y cuáles van a ser los referentes que desde la institución vamos a apostar, ¿cierto? Y creo que esa no es una respuesta que se debe dar exclusivamente desde la institución, sino desde un diálogo participativo, porque no podemos seguir respondiendo e imponiendo referentes estéticos propios de nuestra visión subjetiva. ¿Cómo entendemos la estética y el valor cultural en el Caribe colombiano? En Mahates, ¿cómo entiende los llanos orientales el valor estético y cultural de cualquier disciplina artística? Pero la realidad es que nuestro liderazgo sí determina cuáles son esos valores culturales que vamos a promover en todo el territorio nacional, y es algo que indiscutiblemente tiene que ser concertado en un país diverso como el que tenemos. Creo que una cosa también son los liderazgos públicos, y bueno, tenemos la representante de toda esta política cultural nacional, pero en un país como Colombia, y me atrevo a decirlo como cartagenera, a veces esos liderazgos nacionales no llegan a todas partes, algo por lo cual está trabajando día a día este ministerio. Pero a veces esas instituciones privadas, no públicas, que estamos en el territorio, terminamos cumpliendo una función social y de participación y de encuentro con todos los gestores que están en nuestro territorio. Cartagena y nuestro festival tiene 65 años de existencia, somos patrimonio, fuimos un festival que nació popular y que se volvió internacional, y hoy en día a mí me llama mucho la atención que a veces los gestores culturales cartageneros acuden al FICSI y nos hablan en lógica de Estado. Yo siento en cada una de las conversaciones y en cada una, digamos, más que de las conversaciones, de los reclamos que le hacen al festival, que ha habido una necesidad de los gestores de encontrar en esos liderazgos, así sean privados de los territorios, de buscar esos reclamos y esas respuestas que a veces no se encuentran a nivel nacional. Y en ese orden de ideas creo que los liderazgos también desde las instituciones públicas necesitan buscar una representatividad de los territorios que es súper compleja, porque al mismo tiempo no somos estados, no estamos respondiendo a una lógica de pago de impuestos y de representación ciudadana, pero que en ausencia de esta presencia sí nos toca responder. Entonces creo que la responsabilidad es muchísimo mayor, incluso desde cuando estamos en los privados, porque tenemos esa necesidad manifiesta de todos los actores y de alguna manera tenemos que buscar
estas instituciones grandes que sí tenemos contacto con el Estado, poder tramitar esas necesidades y generar esos beneficios en donde, al ser privilegiados por tener ese contacto, se pueda distribuir en el territorio. Eso me hace pensar en una siguiente pregunta, y es que nuestro país tiene una enorme riqueza cultural y seguimos enfrentando desigualdades, y creo que este ministerio particularmente, en cabeza de la ministra, ha trabajado mucho en cerrar esa brecha. Quisiera que habláramos un poquito sobre ese acercamiento que evidentemente se ha hecho para llegar mucho más a esos gestores, a esos sabedores, a esos departamentos, a esos espacios donde antes no se llegaba. Yo creo que Colombia sufre de una enfermedad sistemática, y es creer que lo diferente es una amenaza y no una potencia. Y eso nos ha hecho profundamente resentidos con el otro, con el que piensa distinto, porque creemos que nos va a quitar algo, algún beneficio que tenemos en particular, porque va a empezar a expandir ideas diferentes, sonidos diferentes, danzas distintas, porque nos pasa incluso en nuestras mismas disciplinas artísticas. Entonces estamos acostumbrados a que los de la música clásica se señalan con los de la música tradicional, a que los de la danza contemporánea critican a los de las danzas folclóricas, los de las danzas folclóricas no quieren acercarse a lo contemporáneo o a lo clásico, y todo el tiempo nos estamos confrontando en vez de estarnos complementando, y no nos damos cuenta que la diversidad es la potencia, que podemos respetar las particularidades de cada estética y por tanto de cada pensamiento, y que incluso en el momento en que empezamos a dialogar con el otro nos volvemos mucho más potentes, porque sabemos que Latinoamérica es la región más diversa por excelencia, más transcultural, la que tiene la capacidad de acoger todo tipo de sonoridades, de movimientos, de narrativas. ¿Cómo entender que desde la diversidad y desde el diálogo intercultural y la transculturalidad nos podemos volver mucho más potentes creativamente, estéticamente, sonoramente, visualmente? Esa es la potencia que tenemos. ¿O qué pasa cuando la orquesta sinfónica se va al Pacífico y hace su Pacífico sinfónico? Empiezan a dialogar dos estéticas que se complementan y dejan de confrontarse para complementarse, y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta política pública. Siempre la reivindico, sí poblacional, pero sobre todo intercultural, porque a veces la segregación exclusiva lo que nos está causando es una fragmentación, y lo que necesitamos es un diálogo. Y a veces el diálogo verbal es mucho más difícil que el diálogo estético. Cuando nos encontramos desde distintas expresiones artísticas se hace mucho más ameno y amable poder relacionarnos, y nos damos cuenta que desde el entendimiento estamos exagerando las discusiones que se pueden resolver en el contacto directo con el otro. Eso hace el arte, eso hace el espacio de ensayo escénico, sonoro, poder reencontrarnos ya no desde el verbo, sino desde otro diálogo. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos tratando entonces de reconocernos y de reconciliarnos en las estéticas infinitas que tiene Colombia, pero además, hay que decirlo, en la descentralización de los recursos económicos, porque hay otra enfermedad que tenemos los artistas, y es que nos creemos de pensamientos de vanguardia. Siempre hablamos de la dignificación de los distintos territorios y desde las distintas expresiones artísticas, pero cuando eso significa una reducción del presupuesto propio, es donde empezamos a contradecirnos, ¿cierto? Entonces está bien que reconozcamos cuáles son las necesidades propias, pero también que eso significa, si queremos hablar realmente de un reconocimiento pluricultural y diverso, la redistribución de los recursos.
Y eso es lo que se está haciendo, y yo creo que cada vez más el sector está entendiendo que necesitamos ante todo una política solidaria entre nosotros mismos, que sí, somos un sector precarizado, somos un sector de segunda categoría, pero que aún así, y yo trato de alejarme de politizar las conversaciones, pero tengo que decir que aún cuando ha sido un sector precarizado, este gobierno le asignó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, saben ustedes, un presupuesto histórico a lo largo de estos 3 años, que aún cuando en este año se reduce, sigue siendo el segundo presupuesto más alto en la historia. Es la primera vez en 37 años que está constituido el Ministerio de Cultura que sobrepasa el billón de pesos. Las necesidades siguen siendo infinitas y tal vez la inversión se dio no para recibir más, como muchos esperaban, sino para redistribuir más. Pero nuevamente, no se trata de una confrontación, no son ellos o nosotros, son ellos y nosotros. Y creo que esa es la política que estamos tratando de tejer entre todos los agentes de este ecosistema infinito. Bueno, es que me dieron en territorio y en el centralismo, pero yo creo que aparte de ser un tema de recursos que efectivamente están tratando de llegar, pero que siempre son finitos, como toda política pública nunca va a alcanzar, algo en lo que hay que insistir y que ha sido uno de los grandes avances que hemos tenido desde la política de cultura son en los incentivos tributarios, ¿no? Los incentivos tributarios que en principio, y creo que es una de las cosas que hay que seguir trabajando, son tan complejos en la comprensión desde los actores que venimos y que trabajamos en la cultura. Y ahí creo que es donde se siente un poco más este centralismo del que hablamos y desde el que siempre nos quejamos en los territorios porque se siente en el día a día, pero es en la falta de comprensión porque los mecanismos que nos estamos inventando siguen siendo muy sofisticados y en el territorio no alcanzamos a entenderlos. Entonces, por una parte hay un esfuerzo enorme de redistribuir los recursos, pero se siguen sofisticando tanto que siempre hay una brecha entre lo que está pasando en el centro y lo que está pasando en el territorio. Entonces, hay que seguir insistiendo y pasa por la política que la nueva ley propone estos incentivos y los sigue fortaleciendo en cómo en realidad llegan a los pequeños, a esos pequeños que no hablan los mismos lenguajes, que no manejan los tecnicismos, pero que sigue y que se presenta como una alternativa para la escasez de recursos que siempre va a ser finita. Entonces, creo que la brecha, aunque hay una intención de redistribuir el recurso, se sigue manejando desde lo técnico y ahí hay que trabajar para que esos mecanismos podamos acceder todos los que estamos más allá de Bogotá, más allá de Medellín y más allá de Cali, que siempre son los que terminan siendo los beneficiarios de esto. Sí, bueno, yo quiero un poco recordar algo de los mensajes que nos han dejado los foros de todo el día. Un poco para empezar como a dar cierre a estos foros y empezar a prepararnos para evidentemente irnos al concierto, y es el de la mañana. Fue un foro universitario donde se habló también sobre habitar el arte. Se habló también sobre, las conclusiones fue un poco sobre cómo había una alta demanda de graduados en el arte, pero quizás faltaban muchos espacios y plataformas y lugares donde pudiesen trabajar de manera también profesional de alguna manera, y fue un punto que también trataron nuestros panelistas del foro anterior, que hablaron un poco también sobre esto. No sé si de pronto podamos, eso me hace también pensar en una pregunta, y es ¿cómo debería pensarse esta política cultural para que no dependa también incluso de los periodos de gobierno, sino que tenga una proyección a largo plazo, este tipo de pensamientos como el que estamos teniendo ahora? Bueno, ahora quienes dicen que la única manera de institucionalizar los programas de gobierno será a través de reformas legislativas, y sin duda es uno de los mecanismos más complicados pero más seguros. Finalmente, por eso
Hoy por hoy estamos tratando de hacer una reforma a la Ley General de Cultura, no para institucionalizar programas propios de este gobierno, porque yo sí quiero hacer énfasis en algo que pasa en el sector cultura y que no muchos han considerado y que a mí me parece bellísimo, y es que a pesar de los cambios de gobierno, el Ministerio de las Culturas siempre ha tenido una política muy segura, muy permanente, y lo podemos ver con la construcción del Centro Nacional de las Artes, del cual el Teatro Colón hoy hace parte. Empieza con un gobierno, mantiene su permanencia, su continuidad, y a este gobierno, a pesar de las diferencias políticas, sabemos que la cultura, hay quienes por supuesto reivindican el valor político de la cultura, lo es, diría yo, es una política mucho más ontológica que electoral, porque lo que hace la cultura es permanecer en un estado crítico, pero además sobreponerse a la situación política electoral y pensar en su desarrollo continuo y permanente. Reflejo de eso el Centro Nacional de las Artes, que este gobierno inaugura y que genera toda su programación artística, escénica, pero también de mediación. Entonces, claro, hay unos cambios estructurales, pero yo sí creo que si algo ha hecho la política cultural es mantenerse en el tiempo, porque todos los que trabajamos para el arte y la cultura sabemos que tiene un valor preponderante, diría yo, superior a las mundanidades políticas electorales, que son indispensables, por supuesto, en esta vida. Pero creo que todos los que estamos acá y ejercemos de alguna u otra manera distintos ejercicios en las distintas disciplinas, sabemos que permanecemos a pesar de. Entonces, por supuesto, la legislación es indispensable, y más no para retroceder o para confrontar la ley anterior, todo lo contrario, para reconocer lo que ha hecho. Aquí está Ramiro Osorio, quien fue el primer ministro de Cultura, lo que hizo nuestra ley 397, y la reforma lo que trata de hacer es extender los beneficios que se han logrado de la ley. Por eso hablamos de una ley progresiva, porque lo que hace incluso es mejorar los mecanismos de financiación, de exenciones tributarias, de reconocimiento a distintos subsectores que no tienen los beneficios legislativos que tienen otros, como las industrias cinematográficas, que por su nivel de organización tienen una legislación mucho más sólida, o la industria editorial, y poder hacerlo extensivo a las artes vivas. Sabemos que somos un país de artes vivas, musicales, escénicas, danzarias. Entonces la ley lo que hace es fortalecer el mecanismo legislativo para posicionar los programas de gobierno, y diría yo una más informal, que es la apropiación social. Ejemplo de eso, salas concertadas. El programa de salas concertadas no está estipulado ni institucionalizado bajo ningún acto administrativo en el Ministerio de Cultura. Impresionante, pero es así. Y aún así, ¿cuántos años lleva el programa de salas concertadas? ¿Por qué? Por la apropiación social de los sectores. Si los sectores reconocen su programa, lo defienden, va a pasar de administración en administración, y van además a reconocer cada administración la importancia del programa. Y yo creo que en el sector cultura siempre se ha tratado de sumar más que restar, y aquí hemos mantenido, si se quiere, todas las apuestas y sumado con los presupuestos además generosos que se han dado. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando de pronto en otras administraciones se vuelvan a reducir los presupuestos para la cultura? Lo que no queremos es que los programas más relevantes para las apuestas de descentralización bajen, como lo es ahora nuestro programa central Artes para la Paz, que está garantizando el derecho a la educación artística y cultural en 2.700 establecimientos educativos. ¿Qué va a pasar si otra administración no le concede al Ministerio de las Culturas el presupuesto que ha tenido este año? ¿Vamos a dejar de contratar 4.000 artistas formadores en todo el territorio nacional? Sería una involución para la política artística y cultural tremenda. También entonces hemos recuperado la banda nacional, el coro nacional. ¿Y qué va a pasar entonces si otro gobierno reduce el presupuesto de la cultura? Pero la apropiación de los músicos, de los directores, de los artistas formadores contratados en región, yo creo que va a ser, no me gusta decir presión, pero sí la defensa necesaria para que los programas se mantengan. Sin duda, y el ejemplo es
la industria audiovisual y cinematográfica en Colombia. Las leyes se pueden cambiar. Y a pesar de que nuestra ley de cine nos ha dado tantos frutos, que llevamos más de 20 años fomentando la producción de películas en Colombia, pues con cada primer proyecto de reforma tributaria, siempre en el primer proyecto lo que dicen es vamos a quitar todos los beneficios tributarios para el cine, siempre, 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 eso es. Entonces al principio todo el mundo se asusta, algunos decimos no, eso no va a pasar, y es porque efectivamente ha sido una política que ha sido construida con toda la industria, con todos los artistas que tienen la capacidad de demostrarle a cualquier gobierno de turno la importancia y los aportes que hace todo el sector, tanto al desarrollo económico como al desarrollo social. Entonces realmente, ¿cómo se hace? Por la construcción de las políticas con el sector, porque luego es el sector quien lo va a defender y quien va a hacer que cualquier gobierno de turno mantenga los beneficios que están generando un impacto. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta de parte de las personas que nos acompañan. No. Bueno, pues creo que ha sido un espacio muy valioso y creo que hay que reconocer, estoy pensando algo muy particular y es que es muy especial tener a nuestro primer ministro de Cultura y a nuestra actual ministra de Cultura y ver todo el camino que hemos recorrido como país, todo lo que hemos crecido, todas las oportunidades que nos han brindado desde sus liderazgos. Y realmente creo que Colombia es un país que sigue conversando, que se sigue articulando, que sigue teniendo oportunidades desde la cultura y reconociendo también que no es simplemente algo estético, sino que va mucho más allá y que realmente transforma la sociedad y hace un mejor país y nos hace mucho mejores a nosotros y mejores seres humanos y poder hablar con nosotros mismos y en esa medida poder hablar mejor con los demás también. Querida ministra, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Margarita, también a todas las personas que nos acompañaron, a los gestores culturales que también están aquí y los invitamos a que nos acompañen en el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, Coro Nacional de Colombia y Ballet Nacional también en la sala Delia Zapata. A las 6 de la tarde. Y a celebrar esta transformación. Y a celebrar este nacimiento de Ana, que es una oportunidad. Que lo veremos por allá en Cartagena con todas las artes. Ahora el compromiso y la responsabilidad mayor.